Excel avanzado, tutorial número 7, desarrollando funciones. Aquí en la actividad 2 de Excel avanzado nos está solicitando que desarrollemos algunas funciones. En primer lugar vamos a analizar la actividad. Tenemos actividad 2, luego tenemos autoformación, hay que leer todo este texto. Es lo mismo que vamos a explicar en video. Y bueno, una vez que leímos el texto, vamos a pasar a las funciones estadísticas. Dice instrucciones. Desarrolla cada una de estas funciones en hojas nuevas. Ya están hechas. Aquí las tenemos: contar, contar blanco, función contar sí, función contar a, función max, función min, función promedio. Y bueno, como podemos ver, algunas de estas funciones no están desarrolladas. Solamente está desarrollada función contar y contar blanco. Nos falta desarrollar la función contar sí, la función contar a, la función max y la función promedio. Vamos a ver, vamos a analizar cómo nos está pidiendo que la desarrollemos. Bueno, en primer lugar nos pide que hagamos un hipervínculo, como el que está hecho aquí, donde dice función contar. Si yo le hago clic, hay un hipervínculo que me lleva a la función contar. Entonces, si yo le hago clic a contar blanco, pues no, porque no está hecho el hipervínculo en ninguna otra más que en la primera función. Vamos a crear el hipervínculo de contar blanco. Voy a hacer clic derecho acá en función contar blanco y le digo hipervínculo. Aquí hago la aclaración: puede ocurrirnos que sin querer medio movamos el mouse y entonces en vez de salirnos para crear la función, para crear el hipervínculo nos va a salir mover aquí, copiar aquí, cancelar. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues nuevamente un clic derecho hasta que me salga. En este caso, hipervínculo. Voy a hipervincular, aunque esto ya lo vimos en actividades anteriores, pero vamos a repetir esta parte. Voy a hipervincular lo que sería la función contar blanco y hago la aclaración: hay que checar que no esté centelleante el cursor, porque si no el hipervínculo se crea a partir del texto y el texto se nos pondrá en azul y morado, lo cual actualmente ya se ve mal. Nuestro hipervínculo lo vamos a hacer en la misma forma. Entonces cuidamos que no haya un cursor centelleante, hago clic derecho y le digo hipervínculo. ¿Hipervínculo a qué cosa? A un lugar de este documento, en este caso a una página. Sería la función contar blanco. Entonces le digo función contar blanco, la selecciono acá, lugar de este documento, función contar blanco, y le doy a aceptar. Ahora el hipervínculo ya está hecho, función contar blanco, ya está hecho el hipervínculo. Voy a hacer el hipervínculo también a contar punto sí. Y bueno, vamos a hacer acá clic derecho, hipervínculo, acá lugar de este documento, función contar punto sí, aceptar. Veamos si ya funciona. Efectivamente ya funciona. Sin embargo, es una función no desarrollada. Ok, se vale copiar esta información que tenemos aquí para no estar sufriendo con qué vamos a poner. Entonces vamos a presionar control C y nos vamos a la función contar puntos sí y la vamos a pegar. Si gustan, acá a partir del 12 ya está la función en contar puntos sí, y ya tengo, dice ejemplo de la función contar blanco. Bueno, vamos a cambiarlo a función contar punto sí. Ok, y bueno, vamos a ver cómo nos brinda la ayuda. Acá es normal que los números cambien cada vez que nosotros hacemos un movimiento, porque los números que están puestos en esta tabla son aleatorios. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, F9, pues todos los números irán cambiando. Es normal, no se vayan a preocupar por esa parte, porque aunque le pongamos que cuente bajo algún criterio, pues no va a afectar en nada. Ok, bueno, ahora vamos a desarrollar la función. ¿Cómo desarrollo la función? Bueno, vamos primeramente a buscar la función aquí con f de x. Me ubico en la parte de arriba y hago clic en función, bueno, en f de x. Y dice, va a buscar una función o seleccionar una categoría. Acá dice que las usadas recientemente, pero acá mi tema es funciones estadísticas. Entonces voy a buscar las funciones estadísticas. La función que me pide es contar puntos sí. Entonces le doy acá a aceptar
y hago también la aclaración de que las funciones, algunas de las funciones, puede ser que no tengan el punto y la siguiente expresión, sino que sea directo, contar sí. Bueno, entonces aquí ya me ofreció la ayuda, dice argumentos de función. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí función f de x y dice aquí contar sí. Y acá me da la ayuda, dice contar sí y entre paréntesis me da los argumentos que debe llevar mi función. Esta parte negrita, es precisamente lo que se llama la sintaxis de la función. La parte de abajo es la ayuda que nosotros necesitamos para saber qué hace la función. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Bueno, voy a insertar una forma. Inserto la forma, escribo aquí, pongo la forma acá, le pongo un título, le pongo función sí, función contar puntos sí, función contar puntos sí, y lo que hace, dice, cuenta las celdas que, vamos a buscarla nuevamente para encontrarla, aquí está la función contar puntos sí, dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Ok, ahora vamos a poner la sintaxis que va a llevar. La sintaxis es la forma como se escribe la función. Aquí se vale adornar, eso cada quien lo puede a su criterio ir adornando las partes que considere. Aquí estoy ampliando el texto. Acá pueden dejar un espacio. Y vamos a poner acá la sintaxis. Ahora sí, la sintaxis, si no mal recuerdo, era, vamos a verla para no errarle, aquí, y función contar puntos sí, y era los argumentos que lleva dentro era contar puntos sí, y los argumentos, ¿verdad? Era rango y criterio. Vamos a ver si es cierto. Contar puntos sí, rango, criterio. Bueno, entonces esa es mi sintaxis, y le escribo contar. Su sintaxis es igual a contar, puntos sí, paréntesis, rango y criterio. Bueno, ahora desarrollo un ejemplo de esta función. Vamos a ver, vamos a contar los números 1 que hay dentro de esta tabla que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, acá puedo adornar un poquito, puedo combinar y centrar. Una vez que combine y centro puedo darle un color, aquí le voy a dar un color. Puedo darle un borde, eso dependerá de cada quien, todos los bordes, y resolverlo en función aquí. Y acá le pongo qué es lo que hace. Por ejemplo, voy a poner cuenta todos los números 1 de la tabla. Le doy palomita y puedo centrar esto si quiero también. Aquí queda. Y vamos a resolver en esta parte. Ok, y entonces le digo igual contar punto sí. Y acá hago la aclaración también, escribo contar y hay que buscar cómo está escrita contar punto sí, porque en algunos equipos ya, en algunas versiones de Office, contar blanco aparece junto, ya no aparece contar punto blanco, sino contar blanco. Contar sí aparece como contar, contar punto sí aparece como contar sí. Entonces cada uno ahí tendrá que resolverlo de acuerdo a su equipo. Entonces yo le digo acá contar punto sí, paréntesis, la ayuda me va llevando, rango, ¿cuál es el rango? El rango es la tabla, ya está la tabla, coma, aquí la ayuda me dice que criterio, ¿qué criterio voy a utilizar? Por ejemplo, que me cuente todos los números 1 que hay en esta tabla, entonces le voy a poner, yo le pondría el número 1, pero aquí vamos a resolver un poquito de otra manera, vamos a ponerle comillas igual 1 y cierro comillas. ¿Por qué utilizo este criterio? ¿Y por qué no dejo el 1 solito? Bueno, porque cuando es texto, nos conviene mucho dejarlo entre comillas. Entonces, en este caso, quiero que me localice los unos, pues me conviene utilizarlo de esta manera para que no se me olvide las comillas, pero también se podría poner el puro 1. Vamos a resolverlo con el puro 1 y le doy palomita. Encontró 0 unos aquí en esta tabla. Sin embargo, si yo presiono F9, me recalcula la tabla y me va encontrando. Aquí encontró dos unos, 1 y 2. ¿Sí? Aquí encontró solo un 1, aquí está. Aquí no encontró ninguno. Entonces,
pues este criterio nos sirve para todos los casos, ¿verdad? Ok, bueno, vamos ahora a resolverlo utilizando las comillas. Acá, para editar la fórmula, aunque ya es Excel avanzado, pero vamos a regresar, vamos a hacerlo en algunos casos por pasos para que se entienda. Para editar la fórmula, doy un doble clic, simplemente doy un doble clic aquí en la celda y la fórmula aparece editada. Entonces ahora voy a escribir comillas igual a 1 y cierro comillas y veamos si nos da el mismo resultado. Acá dice que 0. Presionando F9 voy calculando, dice que 1, si lo contó. 1, 1, 2, ya pasó el 2, volvió a pasar el 2, voy más despacio. Bueno, y efectivamente me contó los números 1 que encuentra. Voy a poner un 1 acá, esto es a propósito, voy a poner otro acá donde están los vacíos. Acá voy a poner otro. Y acá uno más. Ok, ahora me está contando los 4 que hay. Veamos cuántos se generan en forma aleatoria. Ya subió una vez a 5. Y bueno, efectivamente la función está actuando en la forma en que debe actuar a pesar de las comillas. Aquí le damos palomita y bueno, ya está resuelta la función contar puntos y. Ahora me regreso a funciones estadísticas. Ya está el hipervínculo a la función contar puntos y. Ahora habrá que resolver la función contar a. Bueno, se vale copiar la tabla. Sin embargo, esta tabla pues no contiene texto y pudiera ser que se prestara un poquito a confusión, pero no hay ningún problema. Si hay confusión ahí, pues lo que va a contar son los números, pero ya cada uno de ustedes sabrá resolverlo. Con esto terminamos nuestro tutorial número 7 de Excel avanzado desarrollando funciones.